Mi valor no está en lo temporal, ni en la fuerza de lo terrenal, sino en las heridas de su amor en la cruz. Mi valor no está en mi habilidad, ni en ganar, tener o fracasar, sino en la sangre que fluyó en la cruz. Mi gozo está en mi Redentor, mayor tesoro, manantial de amor. Confía en él, en ningún otro, mi alma solo en él saciada está. Cegadas por la fama y vanidad, sabiendo que esta vida acabará, la vida eterna se ofrece hoy en la cruz. De riquezas no me gloriaré, ni de ciencia humana ni poder, sino a Jesucristo conocer en la cruz. Mi gozo está en mi Redentor, mayor tesoro, manantial de amor. Confío en él, en ningún otro, mi alma solo en él saciada está. Maravillas Cristo hizo por mí, gran valor del Padre recibí, mi rescate fue pagado ya en la cruz. Mi gozo está en mi Redentor, mayor tesoro, manantial de amor. Confío en él, en ningún otro, mi alma solo en él saciada. Mi gozo está en mi Redentor, mayor tesoro, manantial de amor. Confío en él, en ningún otro, mi alma solo en él saciada está. Buenos días, Pastor Jaime, buenos días a todos los hermanos que están acá. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana de domingo, por lo menos acá en Santiago, y no dudo que va a ser hermoso también en diferentes lugares a pesar del clima que podamos tener. Tenemos que decir lo siguiente de la serie que estamos llevando a cabo. Esta serie no va a terminar, es decir, hoy día es el último domingo de diciembre que enseñamos acerca del Sermón del Monte y hacemos un gran paréntesis en enero y febrero. Es otra serie que vamos a estar, porque invitamos también a otros predicadores para tener una serie diferente en enero y febrero, y en marzo volvemos con lo que es las bienaventuranzas para terminarlas, si Dios permite, en marzo y también parte de lo que es abril. Así que hoy día es el último domingo
para lo que es las bienaventuranzas del mes de diciembre. ¿Sí? Dedito arriba. Perfecto, ahí estamos entonces. Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 5, porque vamos a avanzar a la siguiente bienaventuranza, pero vamos a leer la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, hasta donde nos encontremos con la tercera bienaventuranza. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 5. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Oramos, que el Señor le bendiga en esta mañana. Padre Celestial, queremos hoy día dejar nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, delante de su presencia. Sabemos que siempre estamos, Señor, delante de su presencia, pero hoy día, conscientemente, Señor, como parte de nuestro culto racional, que podemos expresarlo, Señor, de esta manera, dejamos nuestros corazones para que tú los transformes, Señor, para que tú sigas consolando nuestras vidas, Señor, para que nos sigas animando. Y también nuestras mentes, Señor, delante de usted, para que usted las llene con su palabra, que more Cristo, Señor, en abundancia en nuestras mentes. Pero a su vez, Padre Celestial, no podemos presentarnos delante de un Dios santo si hay en nosotros algún tipo de pecado. Así que también congregacionalmente, Señor, te pedimos que tú seas mirando cada uno de nuestros corazones para que la enseñanza, Señor, también caiga en una tierra fértil y que produzca los frutos que usted quiere. Así que, Padre Celestial, si hemos pecado delante de su presencia, pedimos perdón, arrepentimiento, Señor, cambio de dirección, y que nos ayude, Señor, a seguir mirando la cruz de Cristo, mirar, Señor, la tumba vacía, y también, Padre Celestial, mirando el crecimiento que tenemos delante de ti a través de tu palabra. Oramos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, siempre es un desafío enseñar la palabra del Señor a través de este medio. Hay que estar atento a diferentes cosas que están pasando ahí en las pantallas, ahí en la Biblia, en los apuntes que uno tiene aquí al lado. Así que déjame comenzar de la siguiente manera. Recuerda que las bienaventuranzas cumplen ciertos requisitos. ¿Podrías rápidamente, con quien estás, mencionar por lo menos 2 o 3 requisitos que cumplen las bienaventuranzas? Porque estamos hablando de que hay ciertas características cuando nos enfrentamos a las bienaventuranzas. Así que, a modo de resumen, con quien estés o tú mismo, recuerda, te puedes hablar a ti mismo, ¿cierto? Te dices, oye, mí mismo, dime yo, y te contestas tú mismo, ¿sí? Así que, 2 o 3 características que cumplan estas bienaventuranzas, si las anotas ahí rápidamente en tu cuaderno, tus apuntes, y también para los que quieran anotarla en el chat, bienvenido sea. Así que con quien estés, te doy solamente 30 minutos para este ejercicio. Ah, estás atento, muy bien, no, 30 segundos, 40 segundos. Ahí está contestando ya en el chat, muy bien. Con la persona que estés a tu lado, por favor, comenta algunas cositas. ¿Qué características tienen estas bienaventuranzas que ya las hemos dicho durante 3 domingos ya? La idea es que la comente con la gente que está a tu lado, ¿cierto? O contigo mismo. Perfecto. Ya están contestando algunos, así que si todos ven el chat, vas a poder ver para dónde va la mano con respecto a esto que están poniendo, ¿cierto? Perfecto. Unos 15 segundos más. Es a modo de resumen y de introducción. Muy bien. Bueno, vamos a partir con la primera característica que la hemos repetido de diferentes maneras, ¿cierto? Las bienaventuranzas que encontramos acá es una progresión, es decir, usted no puede, simplemente porque así es el orden también de nuestra salvación, nosotros no podemos comenzar las bienaventuranzas, ¿cierto? Sin comenzar por la primera, porque la primera es la que nos da el pase a lo que nosotros llamamos de otra manera nuestra salvación, nuestra redención. Es decir, si hay orgullo en nosotros, no nos vamos a acercar a la cruz de Cristo a mirar nuestras propias vidas en pobreza espiritual. Por lo tanto, es una progresión. Hay que comenzar con la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos,
y ahí está la palabrita, es el reino de los cielos, que es otra manera de decir, ¿cierto?, que las bendiciones que se abren de Dios pasan por la cruz de Cristo, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, es una progresión. Dos, ya lo pusieron también en el chat algunas personas y estoy seguro que también lo anotó ahí usted en sus apuntes nuevamente, ¿cierto? No puedes elegir las bienaventuranzas. No son elegibles, puso alguien, ¿cierto? Es decir, no es que yo le pida al Señor, por favor, quiero ser bienaventurado en esta, pero no en la otra. Esto es un paquete. Así como es una progresión, el Señor quiere que en nuestra vida, cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él quiere que nosotros vayamos subiendo, dice Efesios, a la imagen de un varón perfecto, ¿cierto? A la medida, a la estatura de Cristo. Es decir, esta progresión, Dios quiere que la vayamos completando en su cabalidad. No podemos elegir una bienaventuranza por sobre otra, pero sí hay que entrar con la primera. Es decir, usted, por ejemplo, podría iniciar con la primera, porque así iniciamos nuestra salvación, nuestra redención, y quedarse toda su vida en esa. A eso le llamamos, o la Biblia le llama, niños espirituales. Es decir, obtienes la salvación en Cristo solo por gracia, pero nunca creciste espiritualmente. Otra característica de esta bienaventuranza, que justamente esta bienaventuranza, o todos en su conjunto, ¿cierto?, representan el carácter de Cristo. Y recuerde que la bienaventuranza es la naturaleza de Dios implantada en nosotros. Y esa naturaleza de Dios es el carácter de Cristo que justamente Dios quiere formar en nosotros. Es decir, nuestro carácter tiene que ser el carácter de Cristo a través de lo que son estas bienaventuranzas. Por lo tanto, un creyente puede desarrollar todas estas, ¿cierto?, en su conjunto a través de nuestra vida como creyentes. Obviamente, necesitamos crecer en estas bienaventuranzas, madurar, ¿cierto?, en estas bienaventuranzas. Entonces, dicho eso, ¿cierto?, a modo de lo que es un resumen, recuerde que estas bienaventuranzas también tienen un esquemita muy simple, ¿verdad? Aparece bienaventurados, aparece quiénes son los bienaventurados y obviamente el resultado de esa bienaventuranza o lo que es la promesa. Bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Me encanta esa frase porque dice, pues de ellos. Aquí nosotros tenemos que decir lo siguiente, si queremos hablar de salvación, no todas las personas van a heredar el reino de los cielos. El reino de los cielos, la salvación, la redención, solamente se obtiene por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. No todos van a ser salvos. Pues de ellos, ¿se fija? No dice, pues de todos. Luego dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Lo vimos la semana pasada, también usted puede revisar el video y le animo, si no estuvo con nosotros la semana pasada, que revise para que no quede saltada ahí la idea de los que lloran, porque dijimos básicamente no es cualquier lloro, ¿cierto? Es cuando yo veo y reconozco mi pecado, mi pobreza espiritual, que algo pasa internamente, que se manifiesta externamente, y yo voy a ser consolado a través de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quiénes son los únicos que van a ser consolados? Los creyentes. ¿Ve que es una progresión? Y comenzamos entonces con esta tercera bienaventuranza. Quiero cerrar el paréntesis de las características de las bienaventuranzas, porque ya ha habido una serie de preguntas de algunos hermanos. Pastor, decídase, ¿son 7 bienaventuranzas? ¿Son 8 bienaventuranzas? ¿Son 9 bienaventuranzas? Cuando leemos de la Biblia de las Américas, ¿cierto? Vemos que la palabra bienaventurados aparece 9 veces. Pero si usted quiere, el versículo 10 y el versículo 11, si lo toma como uno solo, va a tener 8 bienaventuranzas. Si toma el versículo 10 en forma separada del versículo 11, va a tener 9 bienaventuranzas, ¿sí? Así que entre 8 y 9, no se complique, cuando lleguemos ahí, vamos a ver, eso ya va a ser el próximo año. Así que tercera bienaventuranza, dice el versículo 5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Comenzamos entonces
simplemente diciendo bienaventurados. Recuerde que es nuestra palabrita Macarios en el griego, de donde tomamos la palabra para nosotros, ¿cierto? En el español, Macarena, ¿sí? Dichoso. No estamos hablando de una felicidad que se basa en las circunstancias, porque este bienaventurado es algo interno, se manifiesta externamente, pero es algo interno, que a pesar de las circunstancias, yo puedo seguir teniendo una dicha, ¿cierto? Una felicidad, pero recuerde, una bendición de parte del Señor de manera interna. Así que ya lo hemos explicado varias veces, bienaventurados es la palabrita ahí para nosotros que nos quiere decir que Dios quiere compartir su naturaleza con nosotros. Y esa naturaleza obviamente es inamovible, ¿sí? No va a salirse, no va a desprenderse de nosotros, está insertado en nosotros. Bienaventurados, y aparece entonces las personas a las cuales se les va a mencionar. Bienaventurados los humildes. Los que tengan Reina Valera, y hacemos esa diferencia pequeña, ¿cierto? De versiones de la Biblia, no tenga ningún problema cuando hablamos de versiones de la Biblia, porque hay, ¿cierto? Copias de originales del idioma griego, y cuando en algún momento se tradujo desde esos originales, aparecen las diferentes versiones. En nuestra Biblia de las Américas, que es una versión, ¿cierto? Desde los originales, dice la palabra humildes. En Reina Valera aparece la palabra, leo labios, mansos, ¿cierto? No mensos, mansos. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos. Entonces, vamos a hablar acerca de esta palabrita, los humildes, porque queremos entender qué es, ¿cierto? Si van a ser bienaventurados o dichosos, queremos entender quiénes son estos humildes, porque recuerde que esos humildes debemos ser usted y yo. Si hemos pasado por la primera bienaventuranza, que es la salvación en Cristo, nosotros tenemos entonces que seguir avanzando en nuestra fe o en la carrera cristiana, y vamos a llegar a un punto en que internamente se va a desarrollar algo en nosotros que es la humildad. ¿Sí? Humildad. Entonces, ¿qué es? En griego es la palabrita prautes. La vamos a encontrar en diferentes lugares de la Biblia. Es prautes. Lo voy a repetir otra vez. Prautes. En griego es la palabra prautes, que también obviamente se puede traducir de diferentes formas. Para nosotros está traducida como humildes, mansos, gentiles, ¿cierto? Amables, cordial puede ser también una traducción, pero las dos que más se usan son humildes y manso. Entonces, cuando hablamos de humildad, recuerde, es una característica interna del creyente. Quiero dejar bien en claro esto porque he escuchado a varios predicadores, he leído varios comentarios cuando uno va estudiando, ¿cierto?, este tema, y quiero hacer una línea divisoria, porque aquí nosotros hablamos de características que uno tiene al momento de nacer, que son como las habilidades naturales que uno trae, ¿cierto? Ciertas tendencias que uno trae dentro de su carácter. O es más extrovertido, o es más introvertido. Si va a ser mejor para los deportes o peor para los deportes, más bueno para la música. Hay ciertas cosas que son habilidades innatas en nosotros. ¿Sí? ¿Perfecto? Ya. La humildad y la mansedumbre no es una característica que traigamos de manera innata en nosotros. Por favor, sígame la línea de pensamiento. Si usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo en algún momento de nuestras vidas o fuimos aceptados por Él, ¿cierto? Es decir, nos enfrentamos a la cruz de Cristo, vimos nuestros pecados reflejados en la cruz, Cristo ha pagado por nuestros pecados y nos dice, tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Y nosotros hacemos una profesión de fe. Dice la Biblia, no yo, que comienza la redención de nuestra alma. Hay una nueva naturaleza en nosotros, es decir, Cristo quiere implantar su naturaleza en nosotros. Y como consecuencia de eso, va a aparecer esta característica de humildad o mansedumbre. No estamos hablando que sea algo innato en nosotros. Van a haber personas amables, sí. Van a haber personas que puedan ser gentil,
sí, o bondadosa, sí, pero aquí en el texto estamos hablando de una característica que solo viene a través de la naturaleza de Cristo en nosotros. ¿Entiende? Por lo tanto, un creyente tiene esta naturaleza y ahora hay que desarrollarla, que trabajarla, o, como dice la Biblia, madurarla. Entonces, cuando nosotros hablamos de humildad, cuando hablamos de la palabrita manso, ¿cierto? Hablamos de algo interno que justamente la va a poseer solo, lo que dice el texto, creyentes. Solo creyentes. Entonces, cuando nosotros nos fijamos, ¿cierto? En esta humildad, tenemos que entender que esa humildad, de alguna manera, se va a ver reflejada. Esto interno que sucede, ¿cierto? Se va a ver reflejado externamente. Por ejemplo, ¿cómo nosotros reconocemos entonces que usted y yo estamos madurando? Es decir, que nosotros podríamos estar en el texto diciéndonos, bienaventurados los humildes, y que usted y yo podríamos decir, yo estoy metido en ese texto. Bueno, primera razón es que usted es creyente, está metido en el texto. ¿Sí? Ahora, ¿qué nivel de humildad o de mansedumbre tiene? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y si estamos hablando de esto, hay ciertas características que me hablan de un menor grado de humildad o un mayor grado de humildad que se puede reflejar externamente. Bienaventurados los humildes. Recuerda el sermón del monte ahí, donde dijimos que había una multitud. ¿Cuántas personas eran? Miles de miles. Pero se acercaron sus discípulos. Estamos hablando no solamente los 12, sino los que seguían a Jesucristo, ¿cierto? Y cuando Jesucristo dice, bienaventurados los humildes, me encantan estas escenas, ¿cierto? Imaginármelas de alguna forma. Bienaventurados los humildes, y empiezan a aparecer los orgullosos mirándose a sí mismos diciendo, ahí estoy yo. ¿Ah? Ahí estoy yo. O de repente tratando de mirar hacia alrededor diciendo, a ver, porque queremos saber quiénes son esos humildes. Y en esta congregación donde tenemos estas pantallas acá, ¿cierto? Tenemos la tendencia de ahora de mover el cursor y empezar a ver las pantallas y decir, a ver, déjame ver quiénes son estos humildes de Mateo. ¿Tenemos humildes en la congregación? ¿Qué grado de humildad tienen estas personas? Porque es algo interno, pero igual que el lloro, ¿cierto? Se va a manifestar externamente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta quiénes son los humildes? Primero, nos damos cuenta quiénes son los humildes, ¿cierto? O qué grado de humildad, cuando nosotros podemos evaluar correctamente nuestra sumisión a la voluntad de Dios. Cuando nosotros podemos evaluar nuestra sumisión a la voluntad de Dios, tú te das cuenta perfectamente el grado de humildad. No si eres humilde, no, porque eres humilde. Estás en Mateo 5 si eres creyente. Estamos viendo el grado de humildad cuando nosotros nos enfrentamos a la voluntad de Dios. Ahí tienes el ejemplo de Job. Cuando Job, ¿cierto? Vez tras vez le informaban que se murieron sus hijos, se murió su ganado, se quemaron sus casas y luego viene, ¿cierto?, esta enfermedad sobre él. Job dijo directamente, sin saber lo que estaba pasando tras bambalina, porque nunca se le reveló a Job lo que estaba pasando de cierta manera, ¿cierto? Y Job dijo, bueno, Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Si esa es su voluntad sobre mi vida, entiendo, poniendo las palabras ahí también de Romanos, ¿cierto?, en la boca de Job, entiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Solo una persona humilde que está creciendo en esa humildad va a poder someterse o someter su mente, su corazón, su vida a la voluntad de Dios, porque entendemos por la palabra de Dios que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y que lo que ha pasado en este año 2020 ha sido la buena mano de Dios actuando sobre la vida de este mundo, especialmente sobre sus hijos. ¿Te quedaste sin trabajo? ¿Te quedaste con estrechez económica a través de lo que es el trabajo? La voluntad de Dios ejerciendo toda su presión, toda su bendición,
Y nosotros los que somos humildes decimos, si es la voluntad del Señor, me someto a ella. ¿Usted cree que cualquier persona madura en la fe puede llegar a ese nivel de declaración externa? Quizás lo podríamos pensar, lo podemos leer en la Biblia, pero vivirlo demuestra el grado de madurez que usted y yo tenemos con respecto a las bienaventuranzas que estamos hablando. Cuando yo me someto a la voluntad del Señor, claro, puedo preguntarme muchas veces, ¿cierto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Hasta que entiendo que si el Señor ha diseñado esa voluntad para mi vida, puedo decirle gracias, Señor, porque entiendo perfectamente para qué diseñaste esto en mi vida. Me someto a la elección que me has dado. Entonces, cuando somos sumisos a la voluntad de Dios, nos damos cuenta, ¿cierto? El grado de madurez. Ahora, esa es la voluntad general, que es para cada creyente, ¿verdad? Que el Señor ha diseñado ciertas cosas que en este tiempo de pandemia nos ha llevado a cabo. Pero también hay voluntades específicas diseñadas para ti exclusivamente, para mí exclusivamente. Y me doy cuenta, número 2, que yo soy humilde o tengo un grado de humildad cuando también soy sumiso a la palabra del Señor. Quiero hacer esa distinción. Aunque su voluntad está reflejada en su palabra, ¿cierto? Hay una voluntad más general. De cierta forma, la pandemia no está declarada en la Biblia, ¿cierto? Esa es la voluntad general del Señor para todos nosotros. Pero hay una voluntad específica, la declarada en la palabra del Señor. Y cuando yo soy sumiso a su palabra, voy a demostrar lo que soy internamente, lo voy a demostrar externamente. ¿Cómo demuestro mi sumisión a la palabra del Señor? Cuando estoy dispuesto a aprender lo que el Señor me dice a través de su palabra. Por ejemplo, vaya a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 4. Pablo está escribiendo esto, ¿cierto?, desde una cárcel. Obviamente es una cárcel, es una casa donde está privado de libertad, y él está escribiendo para agradecer ciertas situaciones que le han tocado vivir, pero me gusta cómo lo expresa él, capítulo 4 del versículo 10 en adelante. Filipenses 4, versículo 10 en adelante. Cuando soy sumiso a la palabra del Señor, esto se demuestra, ¿cierto? ¿En qué? En que yo quiero aprender, no solo en forma teórica, sino que en forma práctica, las lecciones que Dios tiene para mí a través de su palabra. Filipenses 4:10 dice, me alegré grandemente en el Señor, le escribe a esta iglesia ya en Filipos, de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero ahora os faltaba la oportunidad. Está hablando de una ofrenda que le va a llegar a él en dinero. Versículo 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, subraye, destaque, enmarque, memorice, haga lo que quiera con esa parte, por favor, recuerde esa parte de las palabras de Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza porque eso me enseña la Biblia. Sé vivir en prosperidad porque eso me enseña la Biblia. En todo y por todo, otra vez, he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las lecciones de la vida a través de la palabra del Señor en un momento de nuestras vidas son teóricas. Se nos dice, la Biblia dice esto. Pero cuando llega la práctica, uno va a poder demostrar, ¿cierto?, externamente lo que está pasando internamente. Si yo declaro con lo que dice el versículo de Mateo 5:5, ¿cierto?, que yo estoy ahí, bienaventurados los humildes, pero mi grado de humildad no me da para decir he aprendido a poder estar en diferentes circunstancias. ¿Se da cuenta que no se trata de tener menos, tener más? Se trata de que he aprendido que en cualquier circunstancia que el Señor me ponga, me someto tanto a su voluntad como a su palabra. Porque cuando tengo escasez, doblo mis rodillas al Señor y le doy gracias. Qué difícil eso, ¿no? Darle gracias al Señor en la escasez. Cuando tengo abundancia,
doblo mis rodillas al Señor y le doy gracias, y con mayor razón soy un buen administrador de los bienes que el Señor me ha dado para administrar. Porque he aprendido. ¿Quién me ha enseñado eso? La palabra del Señor. Cuando veo humildad, cuando veo grados de humildad en un creyente o en mi propia vida, cuando yo puedo decir que estoy aprendiendo con la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo me doy cuenta del grado de humildad? Quiero que puedas abrir tu Biblia ahí en Mateo capítulo 11. Estábamos en Mateo capítulo 5, pero en Mateo capítulo 11, para hacer esta diferencia radical, por favor. Mateo capítulo 11. Recuerda que las bienaventuranzas son el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es su esencia. El carácter de Cristo es su naturaleza. ¿Qué ha querido hacer Dios a través de ese carácter de Cristo? Compartirlo conmigo. Que yo posea la misma naturaleza de Cristo, es decir, su mismo carácter. El carácter de Cristo es, y déjame hacerte por favor inmediatamente una aplicación de desafío para lo que es este año que rápidamente, ¿cierto? Ya se nos está acabando y empezando el otro y queremos hacer algunas metas para año nuevo. Quiero hacer este desafío a modo de aplicación con esta parte. El carácter de Cristo siempre ha sido, redoble de tambores, suspenso, punto suspensivo, voy a hacer un silencio como en música para decir, el carácter de Cristo siempre es ser. El carácter de Cristo siempre es ser. Él quiere que yo sea. Si Él quiere que yo sea, va a ser más importante que tener o que hacer. Claro, en ocasiones obviamente voy a hacer, en ocasiones voy a tener, pero esas son circunstanciales. Lo que va a predominar acá es ser humilde. No tener humildad o no hacer actos de humildad, que eso se pueden dar una vez cada cierto tiempo. Lo importante es ser. Mateo capítulo 11, mira la invitación que hace Cristo y lo más probable es que en su Biblia aparezca eso en el versículo 25 arriba, ¿cierto? La gran invitación, pero vamos a leer del versículo 28, Mateo 11, 28, para que usted se dé cuenta que Cristo es en esencia y quiere que yo sea. Dice Mateo 11, 28, venid a mí, esa es la invitación de Cristo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, me encanta, yo os haré descansar. ¿De qué manera? Versículo 29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? De mí. ¿Dónde está ese mí reflejado en la palabra del Señor? En toda la Biblia. Aprendan de mí, ¿cierto? Lean las Escrituras, practiquen las Escrituras. A nosotros ahora en el 2020, ¿verdad? Las personas que estaban escuchando podían ver directamente a Cristo, sus obras y sus enseñanzas. Esa obra y esas enseñanzas quedaron plasmadas en la Biblia y ahora yo puedo aprender de Cristo, ¿cierto? Acercándome a la Biblia, ser sumiso a la palabra del Señor y decir, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aquí está, que tengo mansedumbre y humildad. ¿Dice eso? No, ¿cierto? No dice tengo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo realizo obras de mansedumbre y humildad. No dice eso. Dice que soy manso, y esta es la palabrita para nosotros, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El aprendizaje, es decir, ¿cómo desarrollo esta humildad que ya se ha implantado en mí a través de la obra de la regeneración, de la salvación? ¿Cómo lo desarrollo? Yo tengo que aprender de la fuente misma, que es Cristo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Te voy a dar una lección, te voy a hacer pasar por la escuela, dice Jesucristo, de la humildad. Aprende de mí porque yo soy, está en mi esencia y he querido compartir esa esencia contigo. El mismo que digo,
el mismo que dijo en el huerto de Getsemaní, ¿cierto? No se haga mi voluntad, le dijo al Padre, sino la tuya. Si es posible, haz que pase de mí esta copa amarga de lo que era el sufrimiento previo a la cruz y también la misma cruz. Pero le dijo Cristo al Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Yo quiero aprender de esto. Quiero ser un alumno en la escuela de Jesucristo para que la humildad que está dentro de mío se pueda ir desarrollando, pueda ir madurando, ¿cierto? Y pueda ser manifiesta a todos los hombres. Y que los hombres, las personas que me rodean, puedan decir de mí, mira, he ahí una persona humilde, que se somete a la voluntad de Dios, que se somete a la palabra del Señor, que está aprendiendo de la palabra del Señor. Porque mi yugo es fácil, dice Cristo, y ligera mi carga. Es todo un texto ahí que podríamos enseñar en otra oportunidad. No ahora, solamente quería distinguir ser. Qué hermosa meta para este año, hermanos. Recuerda, usted y yo, si hemos pasado por la primera bienaventuranza, somos humildes. Ahora hay que desarrollar, madurar, crecer en esa humildad. Esa es una buena meta para nuestras vidas en el año 2021. ¿Qué lecciones obtuviste en el año 2020? Si esas lecciones te ayudaron a madurar en tu grado de humildad, hay que seguir manteniéndolas para el 2021. Bienaventurados los mansos, no los que fueron mansos, no los que serán humildes, ¿cierto? Los que son. Crecer, y esa es la meta que me he puesto y quiero compartirla contigo para el próximo año. Siempre pongo eslogan, siempre pongo una frase ahí para lo que es el próximo año. Señor, enséñame a madurar mi humildad. Esa va a ser mi frase para el 2021. Enséñame a madurar mi humildad. Quiero tener la misma naturaleza de Cristo madura dentro mío. Déjame madurar mi humildad. Por lo tanto, ¿quiénes son los humildes? Bueno, las personas que usted y yo, ¿cierto? Que hemos pasado por la primera bienaventuranza, somos sumisos a la voluntad de Dios, somos sumisos a la palabra del Señor, pero también tengo que distinguir algo. La humildad, la mansedumbre, es un fruto del Espíritu. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy madurando? Bueno, tengo que reconocer que la mansedumbre o la humildad, ¿cierto? Es un fruto del Espíritu Santo. Quiero aclarar algo ahí. Vaya por favor a Gálatas capítulo 5. Queremos hacer varias distinciones para que entendamos correctamente a qué se refiere. Gálatas capítulo 5. Y nos habla Gálatas capítulo 5 acerca de una distinción, ¿cierto? Los frutos de la carne, es decir, las cosas que nosotros hacemos en nuestra naturaleza antes de Cristo, y los frutos del Espíritu, es decir, cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, déjeme decirlo esto para que quede bien entendido y grabado también ahí con los hermanos, lo vuelvo a repasar más adelante. La naturaleza de Cristo, al momento de mi salvación, viene a morar en mí a través de lo que es el Espíritu Santo, es decir, al momento de mi salvación, viene alguien a morar dentro mío. Ese es el Espíritu Santo. Y al momento del Espíritu Santo venir a morar dentro mío, Él dice que me implanta la naturaleza de Cristo, y ahora esa naturaleza está en forma de semilla, si quiere ponerlo de alguna forma, ¿cierto? Y quiere que sea manifiesta a todos los hombres a través del fruto. Ahora, ¿ve la diferencia entre una semilla y un fruto? La semilla está implantada, no sabemos todavía cómo va a ser, pero cuando ya es un fruto podemos ver claramente el beneficio que trae, porque es visible a otros. Es exactamente lo que estamos viendo acá con respecto a la humildad. La humildad es el fruto del Espíritu Santo, manifestada en estas 9 características que aparecen ahí en Gálatas 5, 22 y 23. Déjeme leer estas características. Dicho sea de paso, estas 9 características son el carácter de Cristo. Las bienaventuranzas son el carácter de Cristo. Estas bienaventuranzas, este fruto, Dios quiere que yo lo madure, que se vea, que se refleje. Va a encontrar ahí nuestra palabrita
reflejada en el versículo 23. Empecemos del 22. Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y hasta los últimos tres, fidelidad, y aquí aparece nuestra palabra, praus, mansedumbre, dominio propio. Mansedumbre. Es un fruto del Espíritu. Ahora, refuerzo la idea original. La humildad no es innata en los seres humanos, porque solo es implantada en nosotros al momento de recibir a Cristo en nuestros corazones. Viene a morar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trae consigo la semilla que se va a desarrollar de tal forma que pueda ser un fruto, ¿cierto? Que se va a desarrollar solamente en los creyentes. Por lo tanto, el fruto del Espíritu Santo es también la mansedumbre. ¿Se da cuenta entonces que este es un recorrido? Es la carrera cristiana, es mi vida como creyente en esta tierra, donde yo voy a poder decir qué grado de humildad, de madurez, de mansedumbre tengo en mi vida. Me encanta esto. Si es un fruto, va a poder reproducirse, va a poder seguir generando, ¿cierto?, beneficios para otros. No es de una sola vez. No es que simplemente un día fui manso o un día fui humilde. No, esto se desarrolla a través del tiempo. Este es el carácter de Cristo madurando dentro mío. Y trae un beneficio. Mira, fíjate lo que dice Proverbios 16, por favor. Si estás buscando en tu Biblia, ¿cierto? Voy a esperar que llegues ahí. Proverbios, Antiguo Testamento, después de Salmos. Proverbios capítulo 16. El fruto del Espíritu, que es la humildad, la mansedumbre, ¿cierto?, trae beneficios en nuestra vida. Proverbios capítulo 16, versículo 32, lo plantea como típico proverbio, ¿cierto?, en algo bien chiquitito, una idea principal que la desarrolla ahí rápidamente en ese proverbio. Dice el versículo 32, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Porque mansedumbre, humildad, la traducción más fácil, perdón, la definición más fácil que yo te puedo dar de humildad, de mansedumbre es, atento, 2 puntos, abro comillas, poder bajo control. Porque la mansedumbre, la humildad no tiene nada que ver con debilidad. La mansedumbre bíblica, esa palabrita en griego, praus, ¿cierto?, tiene directa relación con el poder, pero bajo control. Mi carácter sometido a la voluntad de Dios, mi carácter sometido a la palabra de Dios, mi carácter entendiéndose como fruto del Espíritu, madurando para el beneficio, dice la Biblia, ¿cierto?, no solo mío, sino que para los otros. ¿Se fijó? Deje un dedito ahí en Proverbios, si quiere, por favor, un papelito, y vuelva a Gálatas capítulo 5. Cuando usted estudia los frutos del Espíritu, y esto es simplemente una ayuda de memoria para que entienda algo. Son 9 frutos, ¿cierto? Pero hablamos del fruto y 9 manifestaciones de ese fruto. Es decir, usted tiene un carácter que se manifiesta de diferentes formas. El carácter de Cristo se manifiesta con estas 9 características y las primeras 3 tienen relación con Dios en cuanto al fruto, ¿cierto? Es decir, el amor, el gozo y la paz tienen relación con lo interno hacia el Señor, mi relación que yo tengo con el Señor, ¿sí? Las siguientes 3 del fruto, es decir, la paciencia, la benignidad y la bondad, tienen que ver conmigo mismo. Qué interesante eso, ¿no? Que el fruto me ayuda a relacionarme de una forma correcta con el Señor, el fruto me ayuda a relacionarme de una forma correcta conmigo mismo, y mira las otras 3, las últimas, ¿cierto?, que serían, ¿a dónde estoy acá? Acá. Fidelidad, mansedumbre y dominio propio
tienen claramente una relación con las demás personas. Por eso que Proverbios, estamos haciendo ese análisis, ¿cierto? Es mucho mejor estar al lado de una persona que tiene la capacidad de dominar su carácter, humilde, que el que toma una ciudad o se cree poderoso. Qué agradable es estar con alguien humilde, que de su boca aparece preguntando la mía, acepto lo que tú tienes para mi vida, no de una manera, ¿cierto?, resignada, sino que de una manera agradecida. Señor, esto es lo que quieres para mí, te lo agradezco. Tú sabes perfectamente qué necesito y tú sabes perfectamente qué no necesito. Sigue enseñándome a través de tu palabra. Sigue desarrollando este fruto maravilloso que es el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto?, en mi vida, para que me sirva a mí, pero también le sirva al resto de las personas o que conviven conmigo, ¿cierto?, o con las cuales yo me relaciono en diferentes ámbitos de mi vida. Por lo tanto, poder bajo control. Y digo que es beneficioso para otros, porque si estás en Gálatas capítulo 5, ¿sí? Dedito arriba si estás todavía en Gálatas capítulo 5, perfecto, ahí tenemos una pequeña interacción, por último, que no tenemos como si estuviéramos en el templo. Gálatas capítulo 5, si avanzas un capítulo, vas a encontrarte, mira la sabiduría del Señor. Pone Gálatas capítulo 6. No, eso es una broma, no se preocupe. Gálatas 5, avanzas y aparece Gálatas capítulo 6 y mira el beneficio de un espíritu manso o humilde. Mira el beneficio que hay cuando nosotros nos enfrentamos a otras personas. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos dice: hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, mira, que sois espirituales, es otra manera de decir, vosotros que sois maduros, ustedes que están avanzando en su fe, no los niños espirituales, ¿cierto? Los que están avanzando en su fe. Vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El beneficio de un espíritu humilde, el beneficio de un espíritu manso, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es tan beneficioso que yo quiero estar al lado de una persona humilde, porque cuando yo peque o me hallen en alguna falta, va a venir una persona espiritual que ha madurado en su humildad, va a acercarse a mí y me va a hablar a través de la Biblia con ese espíritu que tiene, con un espíritu de mansedumbre. Poder bajo control, que me va a decir dónde está mi pecado, dónde está mi error, dónde me he caído. Pero va a recordar, ¿cierto?, que en esa consejería bíblica el que tiene que ser exaltado es Jesucristo, no su consejo. Entonces, quiero estar al lado de un humilde. Quiero yo también desarrollar mi humildad. ¿Para qué? Para ayudar a otros en una congregación, porque todos somos salvos por gracia, todos somos pecadores, pero la humildad va a traer frutos y beneficios, y yo quiero estar al lado de ese humilde. Como dice Proverbios, ¿cierto? Mejor es el que puede dominar su espíritu. Poder bajo control trae más beneficios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tener un espíritu humilde que desarrolle en su propia vida el fruto del Espíritu Santo! Porque cuando me toca restaurar a otro, ¿cierto?, no lo sigo destruyendo. La idea de restaurar, ¿cierto?, es reparar el daño con un espíritu de mansedumbre. Y va a ser algo hermoso esa persona también. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como no hay orgullo, que eso quedó establecido en la primera bienaventuranza, ¿cierto? El orgullo no va en este desarrollo cristiano. No hay un cristiano orgullosamente humilde, no puede. Cuando ve el pecado del otro hermano, cuando ve la falta del otro hermano, recuerda de dónde también yo he sido rescatado. Y puedo ayudarte a ti a levantar tu vida. Poder bajo control. Esa persona humilde es capaz de asumir la verdad bíblica.
que cuando es confrontado con la Biblia, él dice sí, es verdad. Necesito entonces cambiar de dirección, cambiar de actitud. Eso hace el humilde. ¿Qué hace el orgulloso? Tapa sus oídos. No, no te quiero escuchar eso. Dios, no quiero que marques esto en mi vida. No quiero aceptar esa reprensión. No quiero aceptar esa exhortación. No quiero girar o cambiar de rumbo, que es el arrepentimiento. Quiero seguir por mi propio camino. Bueno, eso no es una persona humilde. Poder bajo control. Y déjame terminar entonces con la última parte de Mateo, capítulo 5, versículo 5, si quieres volver rápidamente ahí, aunque ya también lo tienes en la mente, muy rápido, ¿cierto? Bienaventurados los humildes, pues nuevamente está esta cláusula. No dice todos, por favor, ¿sí? Dice pues, ellos heredarán la tierra. No tiene mucha significancia para nosotros los creyentes de este tiempo, ¿cierto? De este siglo, desde Cristo para adelante, que se nos prometa una heredad como un pedazo de tierra. Pero tienes que entender que esa multitud a la cual Cristo le está hablando, y especialmente a los discípulos, ¿cierto? En el tiempo de Cristo, del Sermón del Monte, ellos tenían una promesa que la estaban esperando vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Se le prometió en Génesis, para ir muy rápido, en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, se le prometió a Abraham 3 cosas. ¿Sí? Lo estudiamos en la Academia Bíblica en Forma y lo repetimos cuando hacemos síntesis del Antiguo Testamento. A Abraham se le prometieron 3 cosas. Abraham, yo te voy a dar, dice, la tierra que estás pisando. Te voy a dar descendencia y te voy a dar bendición. Por lo tanto, desde Abraham para adelante, ¿cierto? Hasta los tiempos de Cristo, cuando está en el Sermón del Monte, las personas se sentían que estaban siendo bendecidas cuando iban obteniendo estas 3 cosas. Cuando tenían un pedazo de tierra donde vivir, cultivar, ¿cierto? Y que el Señor estaba bendiciendo sus frutos, cuando tenían descendencia y cuando tenían la bendición, especialmente esa bendición material que podían obviamente compartir con otros, estaban diciendo, yo estoy siendo bendecido por Dios. Ahí, perfecto, Juan Carlos ya puso tierra, descendencia y bendición. Perfecto, Juan Carlos. Tenemos entonces esa imagen y las personas que están escuchando son, el primer sermón de Jesucristo, ¿cierto? Las bienaventuranzas, son todos judíos. Son personas que se acercaron a él, las multitudes son de preferencia personas judías. Los discípulos que se acercaron son personas judías que están pensando en esta promesa, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a obtener la tierra que tú nos prometiste? Recuerde que ellos estaban bajo el gobierno romano en el momento que Cristo viene, ¿cierto? En su nacimiento y en todo su ministerio están bajo el poder romano. Entonces, Señor, ¿cuándo vamos a obtener la bendición de la tierra? Y mira esta diferencia que el Señor hace. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. O sea que me vale de nada haber nacido judío, ser hijo de Abraham. ¿Entiendes la idea? Ahora la promesa de la heredad de la tierra, ¿cierto? Tiene una condición. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres humilde? Porque a ti te vamos a entregar la tierra. Eso le pasó a la primera personas que escucharon este mensaje. Y hace esta diferencia. Y por favor, déjame terminar con el Salmo 37. Si puedes ir al Salmo 37, de donde también se desprenden estas palabras de Mateo capítulo 5, versículo 5. Entonces, las personas que están escuchando este mensaje, ¿cierto? Recuerda que a Cristo en varias ocasiones en su ministerio, en estos 3 años, siempre querían sacarlo afuera y apedrearlo. Siempre querían arrestarlo, siempre querían llevarlo frente a las autoridades, porque él estaba cambiando las condiciones del pacto que habían hecho los judíos, ¿cierto? Allá en el monte de Sinaí, y se le estaban cambiando las condiciones y no querían escuchar lo que Cristo estaba diciendo. ¿Cómo es posible que ahora los humildes van a heredar la tierra? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el Salmo 37 tiene una exhortación parecida, de las cuales obviamente Cristo se está tomando para decir, estoy diciendo lo mismo de siempre. Solamente quiero que entiendas que el cambio es adentro. Lo vas a manifestar afuera y vas a tener un beneficio. Versículo 11, voy a tomar 4 versículos del Salmo 37 para que entiendas este contraste con respecto al beneficio de que los humildes heredarán la tierra. Versículo 11, mas los humildes
poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Condición, humildad. Versículo 22. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Versículo 29. Los justos, que es otra forma de decir los salvos. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Versículo 34. Espera en el Señor y guarda su camino, y él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Entonces, haciendo el resumen de este pasaje, ¿cierto? Donde dicen, porque ellos heredarán la tierra, hermano, quiero que entienda que aunque nosotros no perseguimos un pedazo de tierra como herencia, el Señor ha querido incluirnos en la promesa de la tierra hecha allá en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, nos ha querido incluir, y usted y yo, de alguna manera, porque somos, dice la Biblia, coherederos con Cristo, es decir, la herencia que Cristo tiene, que es la salvación, ¿cierto? La redención de nuestras almas, pero asociada a esa redención de nuestra alma hay ciertos beneficios. Uno de ellos es que nosotros vamos a poseer la tierra. Cuando usted se imagina vivir en la eternidad, ¿cierto? Muchas veces tenemos esta imagen de que vamos a vivir con túnicas blancas, alitas, un arpa, ¿cierto? En el cielo, o cantando por toda la eternidad en el coro celestial. Bueno, hay ciertas cosas que tienen que entender, que en nuestras vidas, una vez regeneradas, ¿cierto? Una vez transformadas, una vez que estemos en el cielo y una vez que se desarrollen todos los eventos escatológicos, usted y yo vamos a morar en la tierra que el Señor tiene preparada para nosotros, por toda la eternidad. Independiente que usted esté en la tierra y después también pueda subir a diferentes lugares en el cielo, eso ya es escatología pura, pero usted y yo vamos a tener un pedazo de tierra donde vamos a morar, dice, por toda la eternidad. ¡Qué maravilla! La herencia del Señor, la salvación, pero también asociada a ciertos beneficios incluidos en el pacto hechos a Abraham. Entonces, cuando usted y yo estemos pensando para este año nuevo, ¿cierto? En una meta como familia, en una meta personal, en algo que usted diga, Señor, ¿qué me quiero poner como meta este año? Yo te quiero desafiar a que puedas ser humilde, entendiendo todo lo que hemos dicho en esta enseñanza. Y la humildad ya la tienes, pero ahora hay que madurarla, porque lo importante es ser, para que luego puedas hacer, y si Dios quiere, puedas tener. Porque es una secuencia lógica en nuestras vidas. Primero somos, luego hacemos, y si Dios quiere, podemos tener. Pero no sirve de nada este año, hermano, 2021, que te pongas como meta tener sin hacer y menos sin ser. Eso es lo que va a prevalecer tanto para este año como los siguientes que vienen a continuación. Así que bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Te invito a orar en esta mañana y que el Señor pueda bendecir tu vida. Y mientras oramos, no tenemos esta capacidad hoy día porque no estamos en el templo, pero te invito donde estás, inclina tu rostro, por favor, y déjame hablarte con tus ojos cerrados en esta mañana. Porque quiero simplemente hacer el pequeño desafío de que podamos comprometernos. ¿Comprometernos a qué? A que estas bienaventuranzas, a que el desarrollo de estas bienaventuranzas estén en nuestras vidas desarrollándose. Es decir, que el orgullo, hermano, que te trajo a la cruz de Cristo, no tome cabida en tu mente o corazón. Un creyente orgulloso es
incompatible con la vida cristiana. Primer desafío, que podamos alejarnos cada vez más del orgullo. Que el pecado cause tal efecto en nuestras vidas que provoque esta angustia, este lloro, este llanto, donde yo puedo sentirme que estoy fallándole al Señor con mi pecado, que mi pecado no simplemente me diga o absorba mi mente para que yo sea indolente. No te acostumbres. No nos acostumbremos al pecado. Y en tercer lugar, que podamos desarrollar la humildad en nuestras vidas. Que podamos crecer en este fruto que es la mansedumbre, poder bajo control. Así que déjame orar en esta mañana y que el Señor pueda bendecir tu vida y a la congregación en general. Padre Celestial, queremos rogarte, Señor, que tú y solo tú puedas tomar esta enseñanza que hemos tenido en el mes de diciembre, Señor. Queremos ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Queremos que el carácter de Cristo, Señor, tome cada vez más preponderancia, importancia en nuestras mentes y corazones. Padre Celestial, hoy día oro por mis hermanos para que hagamos un compromiso delante de ti, delante, Señor, de esta congregación. Ayúdanos a seguir desarrollando la pobreza espiritual. Es decir, que no reconozcamos nada, Señor, interno que pueda agradarte a ti, salvo hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para que tú nos des en abundancia de tu fortaleza, de tus bendiciones, Señor. Que día a día mi ego, mi yo, mi orgullo, Señor, esté llevado lo más lejos posible para que aprenda, Señor, que saciarme de ti es lo mejor. Que el poder, la fuerza proviene de ti, Señor. No de mi mente o de mi corazón, no internamente. Ayúdame, Señor, a ser sensible con el pecado, ya sea que cometa yo en mi vida, Señor, o que también me rodee, para que no me vuelva insensible, Señor, para que no me acostumbre a que las cosas son tan normales, todos lo hacen, ¿por qué yo no? Señor, ayúdame a ser una persona doliente con mi pecado, que se manifieste claramente cuando yo esté pecando, Señor, delante de tu presencia, que mi espíritu se estremezca, Señor. ¿Para qué? Para que tú también me sigas ayudando a cumplir 1 Juan 1:9, Señor, que cada vez que yo confiese mi pecado, tú seas fiel y justo para perdonarme, Señor, y apartarme. Padre Celestial, y también ayúdame a crecer en lo que es la gracia de la humildad, Señor. Quiero ser una persona humilde, no solamente decirlo, no solamente hacer actos de humildad. Quiero ser, Señor, en esencia, una persona que madure su humildad. Que sea, Señor, agradable estar conmigo. Que sea, Señor, agradable ser el reflejo de Cristo en esta tierra. Y para eso, Padre Celestial, te pido, ayúdanos a madurar nuestra humildad. Te agradecemos por el beneficio, Señor, de heredar en algún momento esta tierra, donde tú, Señor, nos vas a hacer también vivir. Padre Celestial, te rogamos que tú y solo tú cumpla su propósito en mí, Señor. Cantaba la familia de Hernán en esta mañana, mi valor no está en mí, mi valor está en ti. Tú vas a cumplir, Señor, el propósito que has propuesto y lo vas a terminar, Señor, hasta el día de Jesucristo, dice tu palabra. Así que pedimos, Padre Celestial, ayúdanos, que estas bienaventuranzas sean reales, no solo en la Iglesia Bautista Vida Nueva, sino que en cada uno de nosotros. Padre Celestial, te honramos, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar, ella nos guiará
hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Él dará aguas de viento, la tristeza se borrará. Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar, ella nos guiará hacia donde Él está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Es Navidad. Esperamos tanto por este momento y hoy lo vemos. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar, ella nos guiará hacia donde Él está. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz, es Navidad. Su estrella hemos visto brillar, ella nos guiará hacia donde Él